Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Disuelto el Parlamento israelí, se espera la convocatoria de nuevas elecciones el 23 de marzo próximo. Para el ministro de Salud israelí, no queda más remedio que adoptar un nuevo confinamiento nacional. Se firma en el Palacio del Rey Mohamed VI el acuerdo de paz entre Israel y Marruecos. 32 años después, un agente del servicio secreto libio es inculpado por la justicia estadounidense por el atentado de Lockbir. Y después, como saben, estos son los titulares que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Y después, como saben, como siempre, vendrá la agenda cultural. Comenzamos con la primera de estas noticias que les hemos adelantado en titulares. Pasada la medianoche del martes, como habíamos adelantado, se dio por disuelto el Parlamento, la Knesset, y convocadas nuevas elecciones en Israel para el próximo 23 de marzo, los cuartos comicios en 2 años. Con ello se da carpetazo definitivo a la coalición liderada por Benjamin Netanyahu y su bloque de partidos afines al Likud y Benny Gantz y la parte de Cajol Labán que lo siguió en esa aventura política, por la cual iba a asumir la jefatura de gobierno en noviembre de 2021. El desenlace de esta muerte anunciada fue la no aprobación del presupuesto para el 2020, que Gantz había condicionado a la aprobación también de un presupuesto para 2021. La nueva ronda electoral se hará en plena pandemia, ante graves dificultades económicas y un importante descontento popular hacia la clase política. Las primeras encuestas electorales no dan una posición de partida muy favorable a Netanyahu, ni tampoco a Gantz, que en los próximos meses seguirán compartiendo el poder en un ejecutivo en funciones. Uno de los sondeos prevé un avance del Likud de Netanyahu hasta los 29 escaños de los 120 que tiene la Cámara, 2 más de los que cuenta ahora. Sin embargo, los cambios en las fuerzas políticas harían que esta cifra fuese insuficiente para formar coalición con sus socios tradicionales, lo que le complica mantenerse en el poder. La formación más beneficiada por la convocatoria electoral sería Nueva Esperanza, el partido recién anunciado este mes por el exmiembro del Likud, Gideon Sa'ar, a quien este sondeo da 18 asientos. Bueno, la verdad que es una situación que cada vez se complica más. Lo de Netanyahu cumple con esa expresión que habla de la huida hacia adelante, es decir, en la situación actual, pues Netanyahu lo tiene complicado y posiblemente lo tenga más complicado a la salida de las elecciones para formar un gobierno que le asegure que pues podrá sortear de alguna manera las complicaciones legales que está teniendo en los 3 casos de corrupción en los que está siendo juzgado. De todas maneras, en Israel las cosas cambian mucho, aunque el elemento más estable en los últimos años de esta inestabilidad continuada ha sido justamente Netanyahu, y así se está vendiendo como el único elemento que sea capaz de cohesionar y formar un gobierno, aunque llevamos 2 años haciendo experimentos con coaliciones muy amplias de muchos partidos, pero que se hacen casi ingobernables, como ha sucedido en este caso, que después de unos meses de compartir el poder, amparados también por la situación epidemiológica mundial, pues ahora Gantz ha llegado el momento de exigir lo pactado, entre ellos que se iba a votar, se iba a presentar para el voto en la Knesset el presupuesto de 2 años, tanto del 2020 como del 2021. Netanyahu no ha dado el brazo a torcer, incluso hubo una fórmula de separar los 2 presupuestos con una semana de diferencia, pero esto no ha pasado en la Knesset por diversas razones que explicamos ayer. Y bueno, parece todo abocado a que va a ser el 23 de marzo la fecha para una nueva ronda de elecciones que supongo yo, dada la situación actual,
que llevará también un tiempo largo hasta después de las elecciones, hasta formar un gobierno que sea capaz de aunar a una mayoría suficiente, a 61 de los 120 diputados, para que den su respaldo a este nuevo gobierno, que si no pasa nada sorprendente, creo yo que va a volver a caer en manos de Netanyahu. No sé cómo lo hará esta vez, pero realmente es muy difícil pensar en una alternativa después de las esperanzas frustradas que se dieron en las últimas elecciones con la lista Cajol Lavan. Continuamos. El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, aseguró que el país ha entrado en la tercera ola de coronavirus y que no quedará más remedio que adoptar un nuevo confinamiento. Con el país sumido en una crisis política y sanitaria y comenzada ya la campaña de vacunación, que llevará meses, todo parece indicar que no se podrá evitar un nuevo cierre de la actividad con restricciones de movimiento. La cifra de reproducción está ya en 1,3. El ratio de positivos ha superado el 5% y el país registró en las últimas 24 horas más de 3.500 contagios, frente a los 2.500 que se había fijado como límite para establecer nuevas restricciones. Se espera que en estos momentos el gobierno decrete nuevas medidas, entre las que podría estar el confinamiento. Este podría suponer un nuevo cierre de las escuelas. En Israel no es periodo vacacional, recuerden, y la imposición de limitaciones de movimiento. Sí, bueno, la verdad es que en Israel parece como que se va a encadenar con apenas unos días de separación el final de la segunda ola con el inicio de esta tercera ola. En realidad ya están inmersos en esa tercera ola. Hay más contagios que hubo incluso en algunos días de la famosa segunda ola. El ratio de positivos, la cantidad de positivos por la cantidad de test realizados es muy alto, es del 5%, y la cifra de reproducción esta del 1,3 que se menciona, es decir, que una persona está contagiando a más de otra persona. Ese es el límite que se considera que la capacidad de contagio está contenida, es cuando baja del 1. Cuando supera el 1, y en este caso supera bastante de largo con el 1,3, pues quiere decir que las cifras van a crecer día tras día. No se había llegado a dar todas las etapas del desconfinamiento gradual que en esta vez se trató de imponer, y a mitad de camino o antes incluso se vio que esto iba mal encaminado, que habría problemas, y los están teniendo. Es cierto que Israel ya ha comenzado por delante de Europa su campaña de vacunación, es más, es bastante más libre que en otros países. Por ejemplo, aquí en España se plantea que en la primera etapa solamente accedan a ella los mayores de ciertas edades bastante avanzadas. En Israel yo creo que a partir de los 60 ya se puede vacunar la gente, y han salido los principales responsables políticos del Estado a vacunarse públicamente para dar ejemplo, para que la población así lo haga. Es decir, que se está llevando eso con buen ritmo, pero hay dos desafíos. Primero, que este tema de la vacunación no tiene un efecto inmediato. Primero, que son 2 dosis, y luego hasta que hagan efecto las 2 dosis, y que se logre un porcentaje de población vacunada bastante amplio, pues esto no va a aparecer reflejado. Siempre y cuando, aparte de todo lo mencionado, las distintas cepas que vayan apareciendo, como esta tan virulenta al parecer que ha venido a descubrirse en el Reino Unido, no echen por la borda estos esfuerzos epidemiológicos para frenar el contagio. Se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Marruecos. La normalización de relaciones diplomáticas entre los países se oficializó este martes en el Palacio del Rey Mohammed VI durante un histórico viaje de una delegación israelí y estadounidense a Rabat. Durante el acto se firmaron diversos acuerdos.
la renovación de las relaciones diplomáticas entre los dos países, un acuerdo en materia de agua. Israel le suministrará a Marruecos tecnología de desalinización. En el área de salud, un acuerdo financiero, una exención de visas y un memorándum de entendimiento sobre políticas de aviación. Israel y Marruecos se comprometieron a abrir oficinas diplomáticas en los dos países durante las próximas 2 semanas. Así, el país africano se unió a otros 3 países musulmanes que también acordaron la paz con el gobierno israelí en los últimos meses: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. Bueno, esto sin duda es una buena noticia, aunque seguimos recalcando que no está nada claro de que vayan a haber embajadas de Israel en Marruecos y de Marruecos en Israel. Se habla de oficinas diplomáticas, se hablan de la firma de acuerdos, etcétera, etcétera. Pero en Marruecos quizás, aparte de esta acercamiento a nivel al máximo nivel estatal del rey y de los partidos políticos afines al mismo, también hay cierta resistencia entre la población, primero la más islámica y segundo la más a la izquierda de la situación del arco político en Marruecos, que están en contra de este acercamiento a Israel. Aunque evidentemente aquí Marruecos es el que más se va a beneficiar, a nivel económico, porque no solamente podrá acceder a tecnologías de las que carece, sino que va a tener seguramente, en cuanto se pueda, una aluvión de visitas turísticas israelíes, ya que hay muchísima población, un porcentaje amplio de la población israelí que es de origen marroquí, no solamente magrebí o del mundo árabe, sino específicamente marroquí. De ese país, hace 70 años o un poco menos, 60 en los años de la Guerra de los 6 días, etcétera, pues se produjo un verdadero vaciado de una población que vivía allí en Marruecos desde tiempos prácticamente inmemorables. O sea, desde hace más de 1000 años había ya población judía en Marruecos, con lo cual forma parte de su cultura. Ayer dimos la noticia que esto iba a entrar a formar parte del currículo escolar y de los libros escolares en Marruecos. Así que, bueno, hay un acercamiento evidente y esperemos que sea definitivo, porque los que tengan un poquito de memoria recordarán que después de los acuerdos de Oslo también se abrieron delegaciones diplomáticas, hubo un acercamiento, hubo mucho turismo israelí hacia Marruecos, pero que eso que pasó, digamos, a principios de los años 90, se fue luego al traste cuando estalló la segunda intifada y el conflicto con los palestinos acentuó este alejamiento del mundo árabe en general, de todo lo que fuera israelí y judío. Hoy en día la situación ha cambiado y esperemos que permanezca esta tendencia que se ha dado en estos países de los que hemos hablado: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, ahora Marruecos, y posiblemente lo más lógico es que en el futuro veamos acercarse a otros países musulmanes. Incluso aquí voy a dar algún rumor que circula por ahí, es que delegados del gobierno de Pakistán han estado rondando por las oficinas de Jerusalén, así que sería sorprendente, pero no tanto, porque no olvidemos que Pakistán, a pesar de que es un país musulmán, también está muy cercano geográficamente a Irán y quizás lo contempla como un posible enemigo, aunque sea también musulmán, pero desde otro tipo de posturas. Así que hoy en día prácticamente todo el mundo sunita, musulmán, está demostrando este acercamiento posible a Israel. Terminamos esta parte del informativo hablándoles de que un agente del servicio secreto libio fue inculpado por el atentado de Lockerbie de 1988, cuando un avión de Pan Am explotó en pleno vuelo en el cielo de esa ciudad escocesa.
Aunque ya se había condenado a 2 libios, ahora Estados Unidos ha inculpado a Abu Aguila Mohammad Mossoud, un exagente de los servicios secretos libios, al que acusan de haber fabricado la bomba que mató a los 259 pasajeros y miembros de la tripulación del avión, incluidos 190 ciudadanos estadounidenses. 11 habitantes de la localidad escocesa fallecieron por impactos de restos del aparato. El jefe del Departamento de Justicia norteamericano se mostró optimista sobre una extradición del inculpado que se encuentra detenido en Libia. Sí, realmente, bueno, esto, aunque hayan pasado tantísimos años, también sirve para, digamos, reafirmarse en el tema de la justicia universal, es decir, que hay crímenes como estos que cabe calificar de crímenes contra la humanidad o masacres masivas, atentados terroristas de gran alcance, que no pueden, no tienen fecha de caducidad y que algunos países, como en este caso Estados Unidos, siguen persiguiendo a los culpables, aunque hayan pasado 32 años. Ya hubiéramos querido los judíos que se hubiera perseguido a los jerarcas nazis incluso 32 años después de cometidas sus fechorías. Esto pasó solamente en los primeros compases después de la Segunda Guerra Mundial y mucho, mucho después, 50 o 60 años después, cuando eran descubiertos por personas que no abandonaron esta persecución en ningún caso. Así que, bueno, es lógico que esta persona seguramente sea una persona de muy avanzada edad, pero la magnitud de su crimen no puede prescribir y estamos satisfechos de que así sea y esperamos que en Libia extraditen a este inculpado que está detenido y que pueda ser juzgado en Estados Unidos. Terminamos así, como les decíamos, esta primera parte del informativo. No se vayan porque enseguida volvemos con la agenda cultural. Bueno, Raquel, ¿qué nos vas a contar de la agenda cultural de estos días? Estamos en unos días tan especiales que resulta difícil encontrar algo que no sea la Navidad, ¿no? Bueno, hemos encontrado algo, Jorge, y además queremos trasladarles una invitación que nos llega desde la Embajada de España en Israel. Nos invitan a disfrutar del concierto de música española Gibraltar, auspiciado por la Embajada y ofrecido por la fabulosa, nos cuentan, Orquesta de Jerusalén East West Online en vivo en la víspera de Navidad, de esta festividad que celebran millones de personas, millones de cristianos en todo el mundo este próximo jueves 24 de diciembre. La música que se ofrecerá en este concierto será una mezcla de flamenco y ritmos conmovedores del Magreb. Acompañarán con baile flamenco las bailadoras israelíes Sharon Sagi y Keren Pesach. El concierto comenzará a las 19 horas, entendemos que de Israel, y podrá verse en la página de Facebook de la Embajada de España en ese país. Les ponemos el enlace para que no se pierdan este Gibraltar. Muy bien, pero ojo, porque que no dejen salir que tienen ahí la mutación del virus, o sea, lo de Gibraltar hay que tomárselo de forma telemática solamente, ¿eh? Ya, oye, me pregunto si la orquesta tendrá que ver con David Brossa, porque él hizo un proyecto parecido, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé. Yo de David Brossa estos días pasados di una noticia que hizo un especial para la televisión de Emiratos Árabes Unidos desde el Negro. Wow. Sí, eso sí, pero esta me suena que debe ser gente más centrado en el flamenco, a pesar de que él tiene esa vertiente también. Creo que es demasiado modernoso para las bailadoras que seguramente buscarán algo más clásico, ¿no? Bueno, ahora nos situamos en España, en concreto en Lorca, porque ya se ha abierto la exposición Benjamín de Tudela, un viajero en el tiempo, que se podrá visitar hasta el próximo 10 de enero.
Esta exposición se puede visitar, se puede conocer en el aljibe del espaldón del Castillo de Lorca. Se trata de una exposición de la que ya les hemos hablado en otras ocasiones. Pasó, si no recuerdo mal, por Córdoba. Fue la última de sus paradas antes de llegar a Lorca, y también han cambiado sus fechas por el coronavirus. Y es, como muchos de ustedes sabrán, una exposición cedida por la Red de Juderías de España, que llega a Lorca después de recorrer diferentes ciudades españolas. El acceso es gratuito y estará abierto en horario de apertura habitual del Castillo de Lorca esta temporada invernal. La exposición es una exposición que recorre las fotografías realizadas por Jesús Álava Sesma, uno de nuestros primeros entrevistados en Radio Separar cuando comenzaba, porque junto con otro compañero, replicó de alguna manera el viaje que hiciera Benjamín de Tudela en el siglo XII. Se trata de una colección de fotografías del estado actual, tomadas en 2006, de las juderías y de los países que visitó Benjamín de Tudela entre 1163 y 1174. La muestra recorre el periplo realizado por el viajero desde la visión personal del fotógrafo tudelano Jesús Álava, con el objetivo de contrastar las notas ofrecidas por Benjamín en el siglo XII con la actualidad. Son 52 paneles, Jorge, con pie de foto extraído del libro original de Benjamín, y la exposición se ha configurado en el orden cronológico del viaje. Así que si están en Lorca o cerquita, pues les animamos a visitar esta exposición tan interesante. Muy bien, especialmente para los que estén en la comunidad autónoma andaluza. Que dentro de ella seguro que se puede mover libremente. No sabemos qué es lo que pasará, la comunicación entre distintas comunidades, pero hay suficiente gente, digo, en la comunidad de Andalucía como para que puedan disfrutar de esta visita a Lorca, ¿no? Y terminamos con una nota semi-navideña, porque han descubierto arqueólogos israelíes un baño ritual judío, un mikvé, de la época de Jesús de Nazaret, a los pies del Monte de los Olivos. Unas excavaciones cerca de la Basílica de Getsemaní, en Jerusalén, arrojan también el hallazgo de una desconocida iglesia de época bizantina. Los vestigios de un mikvé datado de la época de Jesús de Nazaret, como les comentamos, han aparecido cerca de esta basílica, a los pies del Monte de los Olivos. En las excavaciones dirigidas por la Autoridad de Antigüedades de Israel, los arqueólogos han hallado también restos de esta iglesia, construida hace unos 1500 años, y además estructuras del periodo, y además de la iglesia, estructuras del periodo de las Cruzadas. La Basílica de Getsemaní, también conocida como la de Naciones o de la Agonía, fue erigida entre 1919 y 1924 en el lugar donde Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos y arrestado por los romanos, según el Nuevo Testamento. Es uno de los templos cristianos más importantes del mundo y es visitado por miles de peregrinos cada año. Las estructuras del mikvé han sido descubiertas gracias a una campaña arqueológica emprendida después de que salieran a la luz una serie de restos durante la construcción de un túnel en la zona. Esto siempre pasa, o un túnel, o una autopista, o un puente, siempre nos descubren maravillas como esta. Destaca la identificación de los escalones intactos por los que los fieles habrían descendido hasta la zona del agua. Allí se habrían lavado antes de acceder al monte y rezar en el templo que está situado en el monte del templo. Amit Ren, el arqueólogo encargado de la dirección de las excavaciones, ha señalado que el descubrimiento de este baño en un contexto sin edificios atestigua la existencia de una industria agrícola de hace 2000 años, posiblemente destinada a producir aceite o vino. También se ha comentado que acerca de la iglesia, que posiblemente sobre ella fuera construido un edificio más grande que sirvió como monasterio o como hospicio para los peregrinos cristianos. Esta construcción tenía numerosas estancias y sofisticados sistemas de canalización de agua. Los arqueólogos han descubierto evidencias de la destrucción de esta iglesia bizantina en el siglo XII,
probablemente durante la conquista ayubí en 1187, cuando el terrible Saladino tomó Jerusalén del reino cruzado y ordenó la destrucción de todas las iglesias de la ciudad. El sultán utilizó las piedras de esos templos para reforzar las murallas de la ciudad. Bueno, se han encontrado en esta iglesia mosaicos, por lo visto es una pequeña maravilla, pero nosotros, por supuesto, nos quedamos con el hallazgo del mikvé a los pies del monte del templo. Bueno, eso es lo que pasa en la zona de Jerusalén, que uno realmente no puede salir a pasear porque por donde camines te estás encima de una reliquia histórica que aparece reflejada en la Biblia judía, cristiana o la que sea. Es un sitio que está sagrado por todas partes, ¿no? Para tanta gente en este mundo. Bueno, y ya que estamos en esta fecha sagrada, vamos a saludar también a los amigos cristianos que escuchan Radio Sefarad en esta fiesta que ellos tienen. Y como pasa, también nosotros nos tomamos algún día de vacaciones en el calendario y por lo tanto nos vamos a despedir ya ahora diciendo Shabbat Shalom, aunque falten unas cuantas horas para ello, y nos volveremos a encontrar primero con la noticia de los lunes y después ya retomaremos la actualidad del lunes por la noche. Shabbat Shalom y hasta entonces.